días a todos. Buenos días a los hermanos que están por acá en el Zoom, a los que estamos acá. Yo venía caminando rápido, entonces no tengo frío, pero si miramos hacia atrás están como congeladitos la mayoría. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando un pasaje o a iniciar desarrollar un pasaje. Creo que nos va a ayudar mucho a entender cómo es que el Espíritu Santo opera dentro de nosotros, cómo funciona. Y veo la necesidad porque es muy profundo cuando hablamos no solo del Espíritu Santo, sino de nuestro espíritu. Y yo me he dado cuenta de que yo mismo me siento muy ignorante en cuanto al conocimiento de mí mismo en esa parte espiritual. Y veo la necesidad de que lo profundicemos, lo entendamos y que oremos para que eso nos ayude cada vez a vivir más en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces acompáñenme a orar y arrancamos con el sermón. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque está haciendo un bonito día por estos lados. Gracias por la brisa que nos recuerda el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra que tiene vida, que es poderosa, que nos transforma, que nos hace más como Cristo y que nos da tanta esperanza, Señor, cuando estamos nosotros como encerrados en estos cuerpos que siempre nos van a incitar hacia la maldad, hacia hacer las cosas que a ti no te agradan. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que nos ayudes a estar enfocados, que nos ayudes a tener control sobre nuestros pensamientos para que no nos distraigamos y podamos escuchar tu palabra, Señor, para que ella entre en nuestro corazón y haga dentro de nosotros lo que tú quieres que haga, Señor. Te agradecemos por este tiempo y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Bien, entonces acompáñenme a Mateo 26, en el versículo 36. Entonces dice así. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y hemos estado hablando de eso, ¿no? De la importancia de la oración. Pero creo que en la medida que vamos entendiendo todo lo que encierra este momento, nuestras oraciones tienen que ir cambiando. O tienen que no, Dios las va a ir cambiando. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y ahí es donde vamos a parar, en ese versículo 41. Voy a leerlo otra vez. Dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El caer en tentación significa para que no pequen, porque van a ser tentados a pecar. Pero luego dice él, el espíritu está dispuesto. Y en esta versión dice, pero el cuerpo es débil. La traducción es la carne es débil. Entonces, vamos a ir a segunda de Tesalonicenses 5:23. Acompáñenme ahí un momento. Segunda de Tesalonicenses 5:23. No, es primera, perdón, primera. Primera Tesalonicenses, porque segunda no tiene 5 capítulos. Dice, primera Tesalonicenses 5:23.
Que Dios mismo, el Dios de paz, le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, los santifique por completo y conserve todo su ser. Y describe espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. De eso vamos a estar hablando en los siguientes sermones. ¿Qué significa eso? Porque es necesario como entenderlo para que podamos seguir avanzando en nuestra fe desde adentro, desde lo más íntimo de nosotros. Entonces, él sigue diciendo, vuelve y lo leo ahora completo, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. ¿Sí? Entonces, para que tengan esto presente, nosotros estamos como compuestos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Tengamos eso bien presente. Cuando Jesús está en Getsemaní, él les dice a los discípulos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de el espíritu con E minúscula, que es lo que significa ahí. No es el espíritu con E mayúscula, que haría alusión al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Bien, entonces, yo estuve mirando en los diccionarios de teología y cómo definen los teólogos el espíritu, que la verdad no me había puesto a prestarle tanta atención a esa parte. Pero el diccionario de temas bíblicos dice, por ejemplo, es la parte más íntima del ser humano. O sea, como lo describen las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, el espíritu es la parte más íntima o la parte más profunda del ser humano. Es la parte inmaterial. Hay otro diccionario que no coloca el nombre, diccionario de temas bíblicos. Es la parte inmaterial que el Ser Supremo sopló en el ser humano, transmitiendo la vida, el movimiento y la semejanza con la divinidad. Entonces, como traducido un poco a lo que nosotros entendemos, es la parte inmaterial, o sea, la parte que no es tangible, ¿sí? Pero que Dios la puso dentro de nosotros para darnos vida espiritual, lo hizo desde el principio, ¿sí? Pero también otros dicen que es la parte exterior, la parte interior del hombre con la que Dios puede conectar. O sea, el espíritu es esa parte que tenemos todos los seres humanos con la que Dios conecta. ¿Sí? Es la parte desde donde Dios se relaciona con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si no lo entendemos, nosotros vamos a pensar que nos relacionamos con el Espíritu Santo desde la parte consciente que tenemos, que esa parte consciente es el alma. Son dos cosas diferentes. Espíritu es una parte, alma es otra, cuerpo es otro. Entonces, nosotros, si evaluamos nuestro cristianismo, cuando vayamos terminando todo esto, nos vamos a dar cuenta de que nos hemos relacionado con Dios desde nuestra alma, no desde el espíritu. Y que de alguna manera, como nuestra alma está orientada hacia satisfacernos a nosotros mismos en el pecado, en la naturaleza pecadora, pues mucho de nuestra relación con Dios está orientada a esa que nosotros estemos bien y no agradarlo a Él. Sí, o sea, está orientada a que nosotros no suframos, a que Dios satisfaga todas nuestras necesidades en este plano que estamos y no a realmente vivir como Él quiere. Entonces, si entendemos estas dos partes,
lo que es vivir en el espíritu y vivir gobernado por nuestra alma, muchos problemas se resuelven. Mejor dicho, yo pensaría, toda nuestra vida se va a resolver, porque empezamos a ser conscientes de que lo que aflora de nosotros naturalmente no proviene del espíritu. Sí, y si somos conscientes de eso, entonces vamos a poder discernir y hacerlo a un lado y buscar lo que sí es espiritual. Entonces, revisando este tema, me daba cuenta de que es un tema que está en toda la Biblia, pero como no paramos a pensar, a meditar, entonces no nos damos cuenta que ahí está. Para darle unos ejemplos, en Lucas 1, acompáñenme ahí a Lucas 1. Voy a leer las escrituras porque podría mencionarlas, pero creo que no vale la pena. Para ir entendiendo el punto. Lucas 1, en el versículo 46. Que esta escritura la leímos hace ya rato, de hecho estudiamos todo el pasaje. Lucas 1:46 dice: entonces dijo María, la madre de Jesús, después de que la visitó Elizabeth, ¿no? Y ella fue consciente de que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Entonces ella dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí vemos que ahí lo está separando? Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Son dos partes, dos elementos. Otra vez, el alma, que vamos a hablar de eso más adelante, es como la parte inmaterial más visible para nosotros. El espíritu es la parte inmaterial que no es visible para nosotros, a la que no tenemos acceso si no es por medio de la oración. Por eso es tan importante la oración. Luego, miramos la semana pasada en Juan 4:23, ¿sí recuerdan? Juan 4:23. 23 y 24. Dice así. Voy a leerlo desde el 22. Dice: ahora ustedes adoran lo que no conocen, le dice a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Démonos cuenta, ahí no está diciendo que nosotros adoramos a Dios en alma y en verdad, ni que adoramos a Dios en la carne y en verdad. Está diciendo que adoramos a Dios, los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu. Entonces, hablábamos la semana pasada de que la alabanza, cuando entendemos esto, la alabanza debe provenir de lo más profundo de nosotros. O sea, nosotros debiéramos sentir cada palabra que elevamos a Dios cuando estamos alabando. Sentir que eso sale de adentro de nuestras entrañas. En la práctica, ¿de dónde sale? Del alma. Porque cantamos. ¿Sí? Lo que alabamos ahorita hace un momento es muy profundo. Cada canción es un sermón. Que si eso es real en nuestras vidas, pues va a ser la evidencia de que tenemos una conexión con Dios increíble, pero solo lo cantamos. O sea, la verdad es que nosotros no creemos lo que cantamos, porque debiéramos cantarlo desde el espíritu y esas alabanzas aún no están impregnadas en nuestro espíritu. No las sentimos aún, o sea, no hacen parte de nosotros. Entonces, acá en el versículo 24 está diciendo
Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y hablábamos la semana pasada de que la oración tiene que ser en espíritu. O sea, nuestra oración y puede iniciar en la carne, puede iniciar en el alma, afuera, cuando uno llega emocional, cargado de cosas en la mente. Pero al salir, tiene que estar conectado al espíritu, porque ahí es donde viene la transformación. Pero si entramos en la presencia de Dios con nuestra alma cargada, abatida, ahorita vamos a mirar unos salmos en ese sentido, y salimos igual, pues fue porque no conectamos en espíritu con el espíritu. Entonces, también me he dado cuenta acá que él dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu. O sea, la conexión es uno a uno, de espíritu a espíritu. Hoy no está acá Douglas y Carolina, pero yo le iba a pedir el favor a Douglas de que compartiera cómo se siente él como extranjero tratando de comunicarse con nosotros que hablamos español. O sea, necesita un traductor. Y ese traductor tiene que hablar los dos idiomas. Sí, o sea, tiene que hablar bien el inglés y tiene que hablar bien el español. ¿Para qué? Para que él entienda bien. ¿Sí? Y generalmente es Carolina quien le traduce, ¿no? Entonces, acá es algo similar. O sea, Dios es espíritu. Nosotros no somos espíritu, pero tenemos un espíritu. Y ese espíritu es el que conecta con Dios, con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que ver el alma y el cuerpo? O sea, el alma es como el camino, como el medio en el que el espíritu se conecta con nuestro espíritu. El alma como que le da permiso. Vamos a desarrollar más. Por eso es importante la voluntad y el tema del libre albedrío. Porque el espíritu no va a actuar si el alma, o sea, como decía yo, no le da permiso. Entonces yo tengo que ser abierto para que el espíritu actúe. Pero al no ser consciente de que estoy funcionando mal espiritualmente, pues vivo en el alma y el espíritu no hace nada. Creo que estoy unido con Dios, que tengo una relación íntima con Dios, pero no hay tal, porque no es el espíritu quien gobierna mi vida. Es todo lo externo. Son mis emociones, son mis pensamientos negativos, son mis percepciones equivocadas de este mundo. Son las malas enseñanzas que hemos aprendido de la Biblia por años. Todo menos Dios. Entonces, hacemos este break como una parada para poder hacer un zoom porque es necesario. Si lo entendemos, y es importante, yo creo que entre semanas estén meditando en esto, profundizando más en las escrituras, desarrollando más convicción aún, para que el espíritu pueda conectar con nosotros mucho mejor. Ahora, en Romanos 1:9, el apóstol Pablo dice, Romanos 1:9. Va a leer desde el 8, había separado el 9, pero creo que mejor lo desde arriba. Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Ahí donde dice de corazón, en el griego es la misma palabra para alma. Entonces vamos a ir encontrando también que hay una relación entre el alma y el corazón. ¿Qué está diciendo él en términos del alma? Que él está sirviendo a Dios desde su alma.
no desde lo externo. Ahora, si él sirve a Dios desde su alma, que es lo interno, lo que lo conecta con Dios, entonces, ¿de dónde proviene el poder para servir? Voy a leerlo, Romanos 7. Romanos 7, versículo 6. Dice, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley. Recuerda todo lo que hemos hablado de la ley, ¿no? O sea, libres de servir a Dios con nuestro esfuerzo humano. Libres de servir a Dios con nuestro esfuerzo humano, eso es lo que quiere decir. Con el nuevo, y dice, libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, ¿desde dónde sirve él con todo el corazón? No es con su fuerza, es con el poder del Espíritu desde su Espíritu. Más atrás. Acá casi todos nosotros somos, algunas excepciones veo por ahí, los que somos modelos 68 y alrededores, 75 hacia atrás. En nuestra época había una película muy famosa, una serie de películas que se llama Rocky. Creo que todos nosotros, fue ícono de nuestra adolescencia, Rocky. ¿Quién recuerda cuando Rocky peleó contra el ruso? Sí. ¿Cuál es? ¿4? ¿3 o 4? 3 o 4. Hay una parte de la canción que me acuerdo que en esa época hubo en Bogotá un encuentro internacional de solteros, por allá por el 95, 90, por allá por esos tiempos. Y en esa época, pues Rocky estaba de moda. Y se quedó con nosotros un hermano boliviano que se llama Edson Aquino. Y él era bilingüe, él venía de Estados Unidos. Entonces, nos pusimos a hablar y a él también le gustaba Rocky y él tradujo la canción, me tradujo la canción. Y hay una frase que me quedó desde esa época de la canción que tiene que ver con lo que estamos hablando, que dice, cuando la mente dice para, el espíritu dice nunca. Nunca. Cuando la mente dice para, el espíritu dice nunca. Y eso no se ve en la película, ¿sí? Pero el boxeador, lo que está transmitiendo, la idea que están transmitiendo con Rocky, es un hombre que tiene un espíritu de guerrero, a pesar de que no tiene nada para ser exitoso comparado con el ruso que tenía toda la tecnología para ser mejor boxeador y todo eso. La fuerza de este boxeador estaba en su espíritu. No tiene nada que ver con Dios, pero sí nos da la idea de que es necesario. O sea, imagínate si una persona tiene un espíritu así en lo humano fuerte, ¿cómo será ese espíritu conectado con la deidad? Sí, es algo que no alcanzamos nosotros a imaginar. Ahora, en 1 Corintios 6, un poquito más adelante, él sigue hablando, Pablo. Entonces, nos vamos dando cuenta de que el tema de nuestro espíritu, del espíritu que hay en el ser humano, es un tema que está en la Biblia y hay que tenerlo presente. Porque fue importante para los hermanos. O sea, si Jesús lo dijo, es porque los hermanos lo tenían claro. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si está claro para Jesús, debe estar claro para nosotros. Porque para los discípulos después estuvo claro. Ahí no estuvo claro, pero después sí. En el versículo 17
1 Corintios 6, 17. Dice, ¿acaso no saben? Perdón, 17. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Que es lo mismo que dice en Romanos 6 y en Romanos 8. Se hace uno con él ¿en qué? En espíritu. En espíritu. No es en el alma, no es desde afuera, es desde adentro. Lo interesante es que nos pone las cosas un poco difíciles, porque nosotros no sabemos cómo vamos a hacerle. Pero eso es bueno para nosotros, porque hemos hablado tanto de no ser autosuficientes y el no entenderlo nos tiene que llevar a buscar de Dios para que lo entendamos, porque eso viene por revelación de Dios. O sea, Él es el Espíritu de Dios habla en nuestro espíritu y el espíritu nuestro lo sube y lo entendemos intelectualmente. Y ahí es donde viene el milagro de la fe. Sí, o sea, ya vamos saliendo de esa idea de que nosotros podemos vivir el cristianismo con nuestro esfuerzo humano, desde el alma. No es por ahí, es desde el espíritu. Entonces, ahora en 1 Corintios 1:13, dice así, para seguir conectando. Al 17. Ah, no, acá me equivoqué, esperen un momento. No, es 2:13. Perdón, 2:13. Sí. Pero igual, yo coloco las escrituras, pero cuando miro acá me doy cuenta que toca mirar todo. Dice, desde el versículo 10, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu examina todo hasta las profundidades de Dios. Sí, y está haciendo referencia a todo lo anterior. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Miren que ahí le está dando una función al espíritu. ¿Sí? A veces, no sé si les ha pasado, pero podemos tener un conflicto con alguien. Una persona dice algo y nos sentimos ofendidos y no entendemos por qué. ¿Y por qué me ofendió lo que hizo? O alguien, una mirada y ofendió y el corazón hirvió. ¿Y por qué? Acá está la salida. El espíritu, o sea, nuestro espíritu entiende qué fue lo que realmente pasó. Y seguramente si oramos, pues nos va a mostrar. Lo que pasa es que usted es una persona insegura. Entonces, esa persona cuando lo miró, usted lo leyó como que lo está despreciando. Entonces le activó su inseguridad. Resuelto. Entonces, si le activó la inseguridad, ¿qué tiene que hacer? Pues pídale a Dios que le dé seguridad, porque todavía dependiendo de la mirada de otro. Sí, o sea, no tiene sentido. Entonces, dice, asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Imagínense, el Espíritu Santo es quien nos traduce el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios, mis hermanos, mis hermanas y amigos,
no está en la superficie de lo que vemos en las escrituras. El Espíritu de Dios no está en la letra, que estamos acostumbrados a ver la letra, y vemos la letra como un sistema de normas o reglas para obedecer. ¿Y desde dónde obedecemos? Desde el alma, desde lo que podemos hacer. ¿Qué está diciendo él? No, señor. Necesitamos que el Espíritu nos revele, pero desde el Espíritu, desde lo íntimo de nosotros. Entonces él sigue diciendo, esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino en el versículo 13, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces, sí vamos viendo, ¿no? O sea, eso es una doctrina que no hemos estudiado, una enseñanza, pero que es necesaria. Es necesario que seamos conscientes y apenas estamos estudiando una palabrita de ese versículo donde Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Le estamos haciendo un zoom para poder entender. ¿Sí? O sea, los discípulos, Jesús, ellos estaban tristes, estaban abatidos por lo que iba a pasar. Y Jesús ve que aún en medio de la tristeza, el espíritu dentro de ellos quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la parte externa de ellos no tiene la capacidad. Y les dice, oren, porque en la oración es donde espíritu se conecta con espíritu. Es desde ahí, mis hermanos. O sea, esto tiene que cambiar radicalmente nuestras oraciones. Porque el tema de fondo, ¿cuál es? ¿Quién es el que gobierna mi vida? ¿Mi alma o el espíritu? O sea, ¿quién gobierna nuestras vidas? ¿Lo externo o lo interno? ¿Lo que está afuera o lo que está dentro? Eso es lo que actualmente está gobernando. ¿Sí? Por eso yo creo que muchos no avanzan, no crecen, se estancan. Sí, o sea, hay mucho todavía por avanzar. Ya llegamos a este punto. Y damos gracias a Dios porque llegamos a este punto. Pero hay que empezar, eso es como estamos acá en la montaña, pero acá para arriba hay más montañas si uno quisiera seguir subiendo. No hemos llegado a la cima. Y Dios quiere que lleguemos a la cima. Ahora, yo miraba esto mismo en el Antiguo Testamento, pero me fui solamente hasta los Salmos. Porque el tema en el Antiguo Testamento también es profundo. Entonces, ¿qué encontré en los Salmos? En el Salmo 32, en el versículo 2 dice, voy a ir leyendo el Salmo porque hay varios, a ver cuántos tengo acá. Ah, no, solo uno. En el 51 es más extenso. En el Salmo 32, 2 dice, dichoso aquel, o bienaventurado, como dice la Reina Valera. Uy, se me va a acabar la batería. ¿No hay alguien que tenga un cargador de...? Bien, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quienes se les borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. 32:2. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y saben a qué hace referencia el salmista ahí? No es a la persona que no peca, es al que reconoce su maldad.
O sea, que no se deja engañar de lo de afuera, que le puede decir, no, usted es bueno, que era lo que estaba pasando con David, sino que desde el espíritu se da cuenta, oiga, realmente yo soy malvado. Ahora, en el Salmo 51, creo que ahí sí lo desarrolla más. Voy a leerlo todo completo. Y me toca ir cortando porque la batería del celular se está acabando. Salmo 51. Acompáñenme ahí. Dice, en el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Corazón y espíritu están relacionados. Luego dice el versículo 11, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. ¿Está hablando de él en lo externo? No, está hablando de adentro, de lo íntimo. Está hablando de la parte que no se ve. En el versículo 17, él dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y ahí es donde va a estar la clave para que el alma empiece a perder poder sobre nuestras vidas. Cuando el espíritu se hace sensible al pecado, que es lo que Jesús enseña en Mateo 5:4. Cuando le duele el pecado, pero cuando le duele ese pecado que está adentro, el que no se ve, sí, el que es invisible para nuestros sentidos, el espíritu se va haciendo sensible. Pensaba esta semana, no recuerdo si lo hablamos un poco la semana pasada, pero uno de nuestros pecados como iglesias es el orgullo, la autosuficiencia en general, ¿sí? La idolatría a las personas, el culto a las personas. Entonces, sin el espíritu, si el espíritu no ve eso como un pecado, no hay dolor, o sea, no se quebranta. Entonces, si no se quebranta, pues no va a buscar de Dios. No hay verdadero arrepentimiento. Y eso trae esa autosuficiencia, ese orgullo, eso nos divide. Porque, o sea, ese orgullo es tan letal que nos lleva a pensar que es que yo puedo tener una mejor interpretación de las escrituras. Entonces yo tengo razón y puedo estar sobre los demás. Si eso viene por revelación del Espíritu Santo, debería unirnos, no separarnos. Entonces, si nos separa, si algo que enseña la Biblia nos separa como cristianos, eso significa que no proviene del Espíritu, porque el Espíritu no haría eso. Proviene de mí. Es una interpretación del alma, desde lo de afuera, desde el dolor, desde el resentimiento, de la amargura, desde lo que sea que pueda hacer, pero no es el Espíritu. El Espíritu no produciría eso. Entonces, Dios nos pondrá en circunstancias donde eso aflora o aflora. ¿Para qué? Para que lo veamos y pueda ser tratado por el mismo Espíritu. Entonces, va a ser necesario, como está pasando ahí en Getsemaní, los discípulos tuvieron que ser quebrados por dentro.
Ellos estaban quebrados. Jesús llegó quebrado. En lo humano, Jesús llegó quebrado. Estoy triste y afligido. Ahí es donde se genera esa conexión, que todavía nos falta caminar en esa dirección. Pero en la medida que aprendamos a vivir ahí, va a ser mucho mejor para nosotros. Más sencillo poder vivir en el Evangelio. En el Salmo 77, vamos a mirar otros salmos, ¿cuánto me queda batería? No sé. Salmo 77, en el versículo 5. Dice así. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los que ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. Lo que yo veo del salmista es que ya su espíritu está entrenado. O sea, él ya conectó con su espíritu y puede identificar. No está viviendo desde afuera, desde lo externo, está viviendo desde lo interno. El Salmo 86:4. Pueden, para poder desarrollar más el tema, mirar más en los salmos. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Y dice desde el versículo 1, atiéndeme, Señor, respóndeme, pues soy pobre, pues pobre soy, estoy necesitado. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Separa las dos cosas. ¿Quién? Él dice, miren lo interesante que dice ahí David. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. O sea, ¿quién toma el control del alma? Él. Él es el que la eleva. Cuando ya es consciente, o sea, no está sometido al alma, o sea, ya controla. El alma no lo controla, o sea, ya no está bajo el gobierno de su alma. A ver, Isaías, en Proverbios 15:3. Proverbios. Lástima que el viento no sabe dónde debe dejarme la Biblia, sino sería estar chévere. Que me corra las hojas y me las deje donde la necesito. A ver, 13. No es 13, sino 13. Proverbios 15:13. Dice, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Isaías 26:9. Y ahí vamos a ir acercándonos al cierre. Isaías 26:9. Dice, todo mi ser te desea por las noches, por la mañana, mi espíritu te busca. Pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. ¿Saben que es muy animante leer en el Antiguo Testamento? Porque los hombres de Dios ya vivían ahí. Miramos los profetas. Malaquías, tengo otro, ahorita lo voy a mirar. Pero ellos ya estaban ahí, lo tenían claro. ¿Desde dónde adoramos a Dios? Desde lo más profundo de nosotros. No es desde lo externo. No es con nuestras emociones, según como estemos emocionalmente. No es con nuestros pensamientos, porque nuestra mente todo el tiempo está bombardeada por miles de pensamientos y la mayor cantidad de veces negativos, que no nos llevan a Dios, que nos ponen en contra de la gente, nuestra mente. Y nosotros le creemos a la mente.
Malaquías 2:15. Malaquías está antes de Mateo. El viento va para el otro lado, entonces me toca ir en reversa. Dice, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? Porque es uno solo, porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Malaquías 2:15. Entonces ahí lleva a otro aspecto del espíritu. ¿Sí? Entonces, regresamos a Getsemaní. Y cuando Jesús les dice, el espíritu está dispuesto, les está diciendo algo muy profundo. Y ellos aún no tenían el Espíritu Santo. Pero Jesús les dice, el espíritu está dispuesto. ¿Sí? ¿Qué es importante recordar antes de terminar? Que el espíritu es esa parte que Dios puso dentro de nosotros para conectarnos con Él. O sea, fue diseñado para conectarnos con Dios. Ese es su labor principal. Y en ese punto los discípulos, ya como que Jesús vio, ya, ustedes están listos para conectar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, que lo veremos más adelante, siempre va a buscar oponerse a Dios. Esa es la tarea de la carne. Acá tengo la definición. Es la parte exterior del hombre que en sentido moral se opone a Dios. Pero eso lo hablaremos la otra semana. Amén. Bien, vamos a orar para tomar la... Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias por darnos un poquito más de comprensión, de entendimiento. Y te rogamos, Padre, que entendamos desde dónde quieres que te adoremos. Desde dónde quieres que vivamos nuestro cristianismo. Que nos ayude, Señor, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 6, a entender que ya nuestra naturaleza pecadora fue crucificada, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos en la cruz y que desde la cruz, Padre, podamos vivir en el espíritu desde nuestro espíritu. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los hermanos que nos ha acompañado por Zoom o por este lado. Y te rogamos que a todos, donde estemos, nos des fe para poder afinar nuestro oído y escuchar la voz del Espíritu Santo, para que donde estemos podamos hacer tu voluntad, para que podamos llevar el Evangelio. Estemos en una comunidad grande, en una comunidad pequeña o estemos solos, donde estemos. Todos tenemos el mismo espíritu. Tenemos acceso al mismo poder, a la misma sabiduría. Eso significa que tú puedes obrar por medio de cualquiera de nosotros. Te agradecemos, Padre, por nuestro Señor Jesús, porque Él fue el ejemplo perfecto de una relación desde lo más profundo del ser, desde el espíritu. Y te pedimos que sigamos aprendiendo de Él y busquemos, anhelemos tener una relación como la que Él tiene contigo y tuvo cuando estuvo entre nosotros como un mortal, así igual que estamos nosotros. Por favor, bendice el pan y el vino,